Ok, entonces los animo a que me acompañen, sin más, a que vayamos a la carta, vayamos a lo que vinimos. Hoy, como cada domingo, intentamos un ejercicio supremamente importante en el que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Estudiar la palabra de Dios para ver de qué manera ella es útil y práctica en nuestras vidas. Y eso es imposible hacerlo en nuestras propias capacidades. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios hablándonos. Así que acompáñeme. Colosenses capítulo 1, versículos 13 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. Dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, dice el autor, he llegado a ser servidor. Es una cantidad de información que hay, pero que es muy importante que ustedes y yo al menos dijéramos alguna parte, lo crucial de esto que el apóstol escribe. La Escritura busca dejar claro en la mente y en el corazón de los creyentes quién es el fundamento que Dios ha establecido para construir, para establecer, para diseñar nuestras vidas. Dios ha decidido que es una persona el fundamento sobre el cual ustedes y yo debemos diseñar, debemos establecer, debemos construir nuestras vidas. Y nos va a decir la Escritura cuáles son los frutos que ustedes y yo hemos de esperar si ustedes y yo estamos construyendo en ese fundamento. Nos dice la Escritura que estos frutos ya se están dando en creyentes en todo el mundo, y por supuesto, por ende, deben verse en nosotros, si es que nosotros construimos nuestras vidas en ese fundamento. El propósito de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses es directo. Quiere advertir sobre una multitud de opciones que están apareciendo para las personas, para los creyentes, de distracción, de confusión y de perdición. Una cantidad de opciones que encontramos ustedes y yo, y que estorban nuestra fe. Una persona se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y básicamente eso nos dice en dónde está nuestro corazón ubicado. Nosotros estamos pensando constantemente que esto del perdón, que esto de la vida eterna, que esto de la relación con Dios es algo que ustedes y yo podemos ganar, podemos obtener si nos esforzamos un poquito, o si dejamos de hacer aquello, o si empezamos a hacer esto otro. Y lo que el apóstol va a hacer es ayudarnos, y la Escritura nos sostiene
afirma en toda parte que el único fundamento firme, la única estructura firme es Cristo Jesús. Ahora, ¿pero qué significa eso? Todas las prácticas espirituales tienen su fundamento en lo místico, en lo etéreo, en lo intangible, entes o entidades de lo invisible. Incluso el mismo pueblo de Dios veía a Dios como el eterno, el sublime, del que no se podía ni siquiera decir su nombre o ver su presencia y sobrevivir para contarlo. Mientras que según la Escritura, en Cristo Jesús, escuchen esto es muy importante, Dios, el creador y sustentador de todo, se hace visible. Releamos el versículo 15, por favor. Versículo 15 dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él, en Cristo Jesús, ustedes y yo vemos al Dios invisible. El apóstol Juan lo pone en unos términos bien interesantes. El apóstol Juan, hablando de Jesús, dice lo siguiente. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 1, versículo 14. Está hablando de este verbo, de este que es Dios, de este que estaba con Dios, refiriéndose a Cristo Jesús, y dice algo interesante en el versículo 14. Y el verbo, ponen allí el verbo con mayúscula con la intención de llamar nuestra atención. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando José y María fueron a presentar al niño en el templo, Simeón dijo algo interesante: mis ojos han visto tu salvación. Entonces, escúchenme esto porque es importante lo que la Escritura quiere hacer. La Escritura quiere dejarnos bien claro que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino, estuvo. Simeón nos dice, yo lo vi. Los apóstoles y discípulos, a riesgo de sus vidas, dijeron lo siguiente: somos testigos de estas cosas, no podemos callar lo que hemos visto y oído. La Escritura entonces acá en este versículo, en estos versículos que usamos de la carta del apóstol Pablo, nos habla primero de quién es Jesús. Y es una posición bien radical la que el apóstol usa acá. Jesús, según la Escritura, leamos versículos 15 al 17, es el creador, es el sustentador del universo y de los poderes cósmicos. Este Jesús histórico, este Jesús que murió, este Jesús que fue crucificado, es Él. Dice el versículo 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Esta relación de Jesús con la creación añade implicaciones serias a nosotros, implicaciones prácticas a nuestra fe. Nuestra fe está muy por encima de las historias mitológicas. Nuestra fe se sustenta en lo que ustedes y yo podemos ver y palpar. Nuestra fe se sustenta en algo tangible, no es algo etéreo, no es un concepto, no es una idea. Nuestra fe se sustenta en una persona. Nuestra fe se sustenta en lo que ustedes y yo podemos tocar, palpar, ver de la persona, del poder, de la generosidad, de la compasión, del carácter de aquella persona en quienes ustedes y yo hemos depositado nuestra fe, Cristo Jesús. Nuestra fe no está por allá en la nebulosa, está directamente relacionada con una persona real de carne y hueso. Ahora, ¿qué ha hecho esta persona? Según lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta.
Bien, es el autor de la reconciliación. Es el autor de la restauración. Mire lo que dice los versículos 18 al 20. Acompáñeme, por favor. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él, no de ninguna otra cosa, por medio de él, no de ninguna otra persona, no de ninguna disciplina, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz. Y dice algo muy importante, que si usted tiene su Biblia y si no tiene problema, subráyelo. Pero si tiene el folletico que lo dimos, allí está la carta, subráyelo. Mire lo que dice: haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una entidad espiritual no sangra. Entonces la Escritura está dándonos ciertos elementos para que ustedes y yo consideremos un hecho que se repite por toda la Escritura respecto de la persona de Cristo Jesús como el objeto de nuestra fe. Él es el autor de la reconciliación. Él es el autor de la restauración nuestra. No necesita ser complacido por nosotros. No necesita nuestra adoración. No nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Sin embargo, Él ha tomado una decisión. Ha venido a nosotros, se hizo hombre, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha adoptado, nos está transformando por el Espíritu Santo en nosotros y nos ha restaurado con Él en gloria. Yo sé que estas palabras suenan muy raras. De hecho, de cada una de estas palabras que yo he dicho, se han escrito cantidad de libros. Pero este que ha hecho todo esto ha decidido algo más. Ha venido y nos ha enseñado a perdonarnos y a amarnos. Y dice algo interesante: para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Ha venido y nos enseña cómo perdonarnos, cómo amarnos, cómo servirnos, para que ustedes y yo no estemos especulando de cómo puedo yo hacer un servicio a los hermanos. Jesús nos muestra cómo. ¿Hasta dónde debo perdonar yo a una persona? Jesús nos muestra cómo. ¿A quiénes debo yo amar o no? Jesús nos muestra cómo. Ustedes y yo no tenemos que estar vagando en la nebulosa de información que hay, sino simplemente ir a Cristo y observar cómo Él nos dice que se hace, y que Él directamente nos dice: yo lo he hecho de esta manera para que ustedes hagan igual. ¿Qué hizo por nosotros? Él es el agente, Él es el propósito, Él es el efecto de la redención. Mire lo que dice los versículos 12 y 13 que leíamos. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y mire lo que dice los versículos 21 y 22 del pasaje que leíamos. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, y esto es muy importante también, si usted quiere subrayarlo en su Biblia o allí en el folleto que le dimos. Pero ahora Dios, a fin de presentarse los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Y parece que si hay una redundancia, mediante su muerte. Es Dios quien nos va a presentar a usted y a mí aceptables delante de Él mismo. Es Dios el único que puede en verdad corregir, reparar,
el daño causado, el desastre causado por el pecado. Ustedes y yo no podemos. Él tomó la decisión de presentarnos a nosotros mismos limpios, santos, intachables, irreprochables. Que yo no sé, yo puedo garantizarles que todos los que estamos en esta sala, ninguno somos ni limpios, ni intachables, ni irreprochables, empezando de los de menor edad. Y acá tenemos niños de unos cuantos meses. Ya ellos han expresado algunas manifestaciones de su naturaleza caída. Todos nosotros, ninguno aquí somos, ni podemos llegar a ser. No hay disciplina que nos ayude a esto. Él tenía que intervenir por nosotros. Cristo Jesús fue el enviado del Padre, era el único que sería aceptado por el Padre. Él nos autoriza a nosotros, nos capacita a nosotros, nos habilita. Está en nosotros, está entre nosotros, dice la Escritura, para ayudarnos a extender su reino. Es de Él, es por Él, es para Él. Él es la gracia misma del Padre. Ahora, ¿qué hizo entre nosotros este que nos describe el apóstol? Bien, nació, estuvo 9 meses en el vientre de una mujer. Nació, y por supuesto si nació, no llegó a los 33 años de repente, tuvo que crecer. La información que ustedes y yo tenemos en la Escritura son algunos segmentos de la vida de este hombre, pero él tuvo que crecer. Desde el día hasta la noche, acostarse cada semana, cada mes, cada año, con todo lo que implica eso. Nació, habitó entre nosotros, dice la Escritura. Nos mostró, nos enseñó cómo amarnos. No solo cómo amarnos entre nosotros mismos, pero cómo amar incluso a los enemigos. No nos habló de amar a los enemigos, nos mostró cómo amar a los enemigos. Y realmente lo que hizo fue amándonos a nosotros mismos, que somos enemigos de Él, o que nos conducimos, según la Escritura, como enemigos de Él. Anduvo entre pecadores, comió con pecadores, se relacionó con ellos, tuvo sed. Que se sepa, a los espíritus no le da sed. Sudó, y eso me da un consuelo a mí tremendo. Insultó. ¿Recuerdan a Jesús diciéndole hipócritas, paredes blanqueadas? Yo no sé usted cómo tome eso. Pero aunque usted haya cometido el error, el hecho de que alguien que vea su error se le aproxima a usted y le diga: usted es un hipócrita, una pared blanqueada, una víbora, eso no es precisamente un halago. Este es Jesús, sangró. La Escritura dice que los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte. La gracia no es una doctrina, la gracia de Dios no es una enseñanza, la gracia de Dios no es un concepto teológico. La gracia de Dios es una persona viva, de carne y hueso, que comía, que caminó entre nosotros, que sangró, que murió. Sin esta persona que nos está describiendo la Escritura, la gracia de Dios es simple neblina. La gracia de Dios es esta persona. Es Dios mismo, hecho carne entre nosotros. Y si yo veo sus ojos confundidos, yo estoy igual de confundido. No vayan a pensar, para nosotros, para nuestro corazón, es igual de horrible asociar a este Dios creador de todo, del universo, con una persona que caminó entre nosotros. Cuando ustedes y yo hablamos del Evangelio a otros, no les estamos presentando una nueva enseñanza, no les estamos presentando un nuevo estilo de vida, les estamos presentando a una persona. Para que esta persona que está confundido, que es enemigo de Dios,
se relacione con esta otra persona que es Cristo, quien vino por esta persona, quien reconcilió a esta persona mediante su sangre, y para que estas dos personas, escuchen esto, no es una persona pecadora intentando digerir un concepto, el evangelio. Es una persona pecadora relacionándose con la única persona santa que lo puede reconciliar con el Padre y que ha decidido reconciliarlo con el Padre. El evangelio es la introducción entre dos personas. Esa debe ser, no es alegar acerca de las doctrinas denominacionales. Y en eso es en lo que nos gusta enredarnos. El evangelio es la intención suya de conectar a una persona con Cristo y que Cristo se encargue de él y que esa persona se relacione del todo con Cristo. Y cuando esta persona viene a usted y le dice, no entiendo lo que le está pasando en mi vida, usted le dice, y ya has orado y has preguntado al Señor cómo Cristo Jesús enfrentó ese tipo de cosas, y lo refieres nuevamente a él, nuevamente a él, nuevamente a él, hasta que la persona empieza a caminar con Cristo Jesús. Para todos nosotros es más fácil ver a Jesús como el Redentor, como el enviado del Padre, el inocente que murió en la cruz. Y eso es Él, que poder verlo entre nosotros, habitando entre nosotros, sudando. Ustedes pueden tener la certeza de que a Jesús, después de 3 días sin bañarse, le daba los olores que a usted y a mí nos dan. Bueno, a mí me dan, no sé si a usted. Pero después de 3 días sin baño, o después de 4 horas en el gimnasio, y si usted no se ha bañado a las 5 de la tarde. Además, se ha dicho de paso que las duchas no eran muy populares en esa época. Para nosotros es más fácil verlo como el eterno, que caminando entre nosotros, que comiendo entre nosotros, que comiendo con publicanos y con pecadores, que relacionándose con prostitutas, relacionándose no con ellas para, mucho cuidado, para usar sus servicios, sino para conectarlas con Dios, para animarlas a la redención. Es más fácil para nosotros verlo a él lejos que reconocerlo como el que vino, caminó, vivió entre nosotros. Es más fácil para nosotros verlo a la distancia que entender que este que caminó conmigo es el Dios creador del universo. Yo no sé a ustedes, pero ¿no les pasa a ustedes que por lo menos en mi mente hay una especie de desconexión ahí? Me cuesta trabajo, tengo que orar. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el diseñador del universo. Eso dice la Escritura. Él es Dios mismo. La competencia por ganar un lugar en nuestros corazones es férrea, es cruel, no hay cuartel. Ustedes y yo nos resistimos a la idea de Jesús, este Jesús hecho hombre, como el único Dios vivo y verdadero. La Escritura nos forza a usted y a mí por toda parte a que ustedes y yo revisemos de manera cuidadosa, y nos lo dice de una y otra manera, nos lo presenta de diferentes ángulos. Revisemos cuidadosamente el plan redentivo de Dios, porque ustedes y yo tenemos que aprender lo antes posible, y en esa tarea está Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ustedes y yo tenemos que aprender a pensar, a ver, a hablar redentivamente de todo y de todos, de cada relación en la que estamos. Hay un pasaje en 1 Corintios que quiero animarlos y que me acompañen, por favor. 1 Corintios capítulo 9, versículos, un pasaje muy conocido, muy interesante, además para mí. No tiene que ser interesante para usted, pero para mí es muy bueno. Toda la Escritura resulta muy interesante para mí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, está hablando el apóstol Pablo. Dice: aunque soy libre respecto de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganar a los judíos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos.
Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Algunos han calificado esto como una actitud hipócrita de parte del apóstol, pero no, si ustedes y yo revisamos con cuidado, es lo mismo que Jesús hizo. Jesús vino a nosotros. Él vino al mundo. Dios no se quedó en su trono. Dios vino a nosotros y vino al mundo como humano, sin dejarse seducir por el mundo, sino para redimir, para reconciliar al mundo. Y dice algo interesante: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan igual. Yo sé que algunos de ustedes recuerdan este pasaje que vamos a leer en Filipenses, otros de ustedes se lo saben de memoria, otros de ustedes se lo deben saber de memoria. Otros de ustedes posiblemente es la primera vez que lo van a leer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, un pasaje supremamente conocido. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Otra vez la Escritura planteándonos este principio: Dios no se quedó en el trono, Dios no se quedó allá, Dios vino y habitó entre nosotros. Y dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que lo que el apóstol nos está diciendo es que ustedes y yo no solo tenemos que aprender a relacionarnos con este Dios como un Dios real, vivo, que vino por nosotros, para mostrarnos, sino que entendamos que Él vino no para identificarse. Bueno, Él vino para identificarse con nosotros, pero vino principalmente para que ustedes y yo nos identifiquemos con Él. Para que ustedes y yo nos relacionemos entre nosotros como Él espera y como Él nos capacitó y como Él nos habilitó a nosotros para relacionarnos unos con otros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 15 dice lo siguiente. Nuevamente la Escritura planteándonos este concepto. Dios no se quedó en su trono celestial. Dice la Escritura: el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado. Aquel que murió por ellos y fue resucitado. No se trata entonces, queridos hermanos, de que ustedes y yo nos marginemos ni que nos dejemos seducir, envolver del momento cultural, del momento social, del momento político en el que estamos. Se trata de que como cuerpo de Cristo, como personas redimidas en quienes habita Cristo Jesús, personas que Jesús mismo ha resucitado, dice la Escritura, para una nueva vida, para una vida diferente, intervengamos. Ustedes y yo estamos llamados a intervenir, estableciendo la cultura del reino en medio de la cultura en la que ustedes y yo nos movemos hoy, en la que hemos sido puestos por Dios. Ustedes y yo somos agentes de cambio. Ustedes y yo somos influencers. Eso somos ustedes y yo. Ustedes y yo somos la sal y la luz. No es que vamos a llegar a ser, es la luz con la que cuenta nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra empresa. Usted como creyente, hemos sido puestos allí para transformación de la cultura en la que nos movemos, para redención de las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro.
Lo que Jesús nos dice cuando los discípulos les pide que les enseñe a orar, cuando Él nos dice, venga a nosotros tu reino. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la mayoría de personas piensan que esto es un deseo para el futuro lejano. Que algún día, en algún momento, el reino de Dios va a aparecer. En verdad, lo que Jesús nos está diciendo es una acción para el presente inmediato. Ven, Señor, reina hoy durante este momento, en los pensamientos que estoy teniendo en este momento, reina en mis emociones, reina en mis actitudes, reina en mí. Ven a mí, reina a mí. A veces la petición nuestra de venga a nosotros tu reino es que reinen los demás, que reinen el carácter de mi esposo, que reinen el carácter de mi jefe. La petición de Jesús es para usted, es personal. Es que usted y yo debemos pedirle cada día en oración al Señor que ese día gobierne nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones. Ven, Señor, establece tu reino en las páginas web que voy a abrir, en los libros que estoy leyendo, en las películas que me gustan, en las conversaciones que inicio. Reina en mi vida. De nadie más se puede hablar con la singularidad que se habla de Jesús. De nadie más se pueden decir estas cosas. Es la cabeza de la iglesia, es el iniciador de la salvación, es el primogénito de la redención, es la plenitud de Dios, es el medio de reconciliación para todo el orden, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Es Él, y mediante Él, por su encarnación, por su muerte, restaura, resucita a los que estábamos alejados. Es Él, nadie más. No es a través de disciplinas, no es flagelándose su cuerpo. Es Él el que hace esto, es Él el que nos presenta a nosotros, a los creyentes, como santos e intachables, como irreprochables. Usted y yo no podemos llegar, no podemos osar presentarnos delante de Dios porque seríamos consumidos. Tiene que ir Él delante de nosotros. De hecho, lo que la Escritura dice es que Él nos ha revestido para que usted y yo podamos llegar al Padre. De lo contrario, seríamos consumidos. Es Él el que nos puede llevar. Nosotros no podemos alcanzar eso. Él tuvo que venir a nosotros. Es Él el que produce en nosotros la perseverancia para que ustedes y yo nos mantengamos firmes en la fe. No es que usted es mejor que el que está a su lado, y que es que fulano o fulana de tal hace 3 semanas que no viene a la iglesia, ¿cómo estará su fe? Usted no está perseverando más que ello. Es Cristo Jesús en usted el que produce esa perseverancia. Por Él, por la intervención de Él en su vida, usted puede caminar. Y si usted lo está recibiendo, usted y yo no tenemos nada de qué mofarnos. Es por Él que nuestra fe se cimenta, se establece. Es por Él que ustedes y yo no abandonamos la esperanza que nos ofrece el Evangelio. Él ha venido. Este que estuvo entre nosotros es Dios mismo. Cada aspecto que la Escritura resalta de esta preeminencia, de esta singularidad de Cristo Jesús, está tirando por el suelo toda la intención humana de buscar en lo creado identidad. Es que si voy a tal universidad, es que si vivo en tal vecindario, es que si compro tal tipo de carro, es que si adquiero cierto conocimiento, voy a ser más respetado, voy a ser más atendido, es que si logro esta posición. Todo esto que se resalta de Cristo está derribando esa intención nuestra de encontrar identidad en esto horizontal. Buscar aquí aquello que no podemos recibir, nunca podemos llegar a recibir, a menos que depositemos nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo. En Cristo la Escritura nos muestra la pieza faltante de esta intención humanista de que ustedes y yo nos podemos autojustificar, de que ustedes y yo podemos ser independientes, de que ustedes y yo podemos ser autónomos. La Escritura nos dice es imposible, les están mintiendo, no hay forma. Necesita Cristo.
La Escritura sostiene que nada de lo que ustedes y yo hagamos es completo. De hecho, nos dice que no sirve a menos que esté gobernado, dirigido, controlado, establecido, fundamentado en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Los están engañando, más o menos nos dice la Escritura. No se dejen engañar. No hay nada que ustedes y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios, para ganar la aceptación de Dios, para ganar el perdón de Él. Nada podemos hacer. Él tiene que intervenir. Dios decidió intervenir a nuestro favor para llevarnos a Él, para tomarnos a Él. Y lo hizo en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Nadie más. No fue Abraham, no fue Moisés, no fue nadie más. En cada cultura, en cada generación, ustedes y yo vamos a seguir teniendo esta tendencia humana, producto de nuestra naturaleza caída, y lo que la Escritura hace por todo lugar es ayudarnos a ver que el mensaje del Evangelio de libertad está disponible para todos nosotros. Lo podemos tomar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ustedes y yo tenemos acceso a este mensaje de redención. No hemos sido excluidos. No tenemos excusa. Dios ha venido a la humanidad con su mensaje de perdón de nuestros pecados. Dios ha venido a la humanidad con su mensaje de redención. Ustedes y yo nos vendimos al enemigo de Dios y Dios decidió comprarnos nuevamente y comprarnos por su sangre. Dios ha venido a la humanidad con su mensaje de adopción. Ustedes y yo renunciamos a la familia de Dios y Él ha decidido tomarnos nuevamente para Él. Dios ha venido a nosotros con su mensaje de transformación. Ha puesto dentro de nosotros el Espíritu Santo para transformarnos, para llevarnos a Él. Ha venido a nosotros con su mensaje de restauración. Nada de esto podemos hacerlo por nosotros mismos. Usted no se puede perdonar por usted mismo. Usted no se puede redimir por usted mismo. Usted no se puede adoptar por usted mismo en la familia de Dios. Usted no se puede transformar por usted mismo. Usted no se puede restaurar por usted mismo. Tiene que hacerlo Dios. Dios tiene que intervenir en nosotros. Ningún otro rito, ninguna disciplina, nada que ustedes y yo podamos hacer puede ofrecernos eso. Nada. No podemos ganarlo, no lo merecemos. De modo que Dios ha decidido intervenir. Se hizo visible en Cristo, vino, habitó entre nosotros, comió entre nosotros. Y por Cristo, por Él, únicamente por Él, ustedes y yo podemos ir de regreso al Padre. Este que vino y moró entre nosotros. Ahora hemos de estar alerta a estas amenazas, estas que nos traen confusión, que nos traen distracción, que nos pueden traer condenación. Pero hemos de estar también gozosos por la esperanza que nos ha sido a nosotros de parte del Padre mediante la obra de Cristo. Sí hay que estar alerta, pero debemos estar muy gozosos de que ustedes y yo hemos sido de nuevo restaurados, conectados, restituidos. Dice la Escritura: en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo, aquí en la tierra, no en las esferas de no sé dónde, aquí. No hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo, dado a los hombres y a las mujeres también, en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre, aquí, aterrizado entre nosotros, vino a la tierra, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, sangró por nosotros, resucitó para nosotros. Oremos. Padre, damos gracias por esta mañana y por tu cuidado. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu decisión de amarnos independiente de nuestra resistencia a ti, por tu Espíritu Santo en nosotros, transformándonos. Gracias por identificarte con nosotros de la manera que lo hiciste.
Gracias por tu obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones, ayudándonos a entender la inmensidad de esto. Que tú, Dios mismo, creador del cielo y de la tierra, sustentador de todo, te hayas encarnado en la persona de Cristo, te hayas hecho tan cercano a nosotros. Ayúdanos por tu misericordia a digerir, a creer, a caminar, entendiendo esta misericordia tuya. Gracias, Jesús, por tomar la decisión voluntaria de venir y morir por nosotros, de venir y enseñarnos, mostrarnos. Suplicamos juntos que nos ayudes a conducirnos asidos de tu mano.